Hoy en Comienza Ya platicaremos con una startup que desafía a los grandes de la industria del café. Además, platicaremos también de la sociedad que está de moda para todos los emprendedores, la llamada SaaS. En Tendencias Contrarreloj discutiremos puntos a favor y puntos en contra de la llamada Sleep Revolution, el poner cabinas para descanso de los trabajadores en el lugar de trabajo. Y finalmente, platicaremos en el Consejos del Empresario con el franquiciante pionero y uno de los más exitosos a nivel nacional. Esto es Comienza Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. El día de hoy te quiero presentar a mi amigo David Garza. Él tiene un negocio muy interesante que para todos los amantes del café como tú y como yo, pero que siempre andamos con las prisas, puso un negocio bastante innovador e interesante. Bienvenido, David. Muy Gracias, bienvenido. gracias Alejandro. Platícanos, por favor, David, ¿qué es Tetecolo Café y por qué escogieron ese nombre? Tetecolo Café es un autocafé 100% mexicano. Nuestro concepto o nuestra idea es vender café nacional, bueno y a buen precio, con un servicio rápido para que el cliente no pierda su tiempo. El nombre significa conjunto de tecolotes o búhos en náhuatl. Muy bien. Fue una idea muy chistosa porque salió, o sea, no podíamos conseguir un nombre tan fácil que nos gustara, entonces nos juntamos un día dedicado completo a pensar en nombres y queríamos asociarlo con algo que sea mexicano. Creo que México tiene dos tipos de búhos que son reconocidos de la República y pues empezamos, el café del búho no sonaba tan atractivo. Entonces empezamos a buscar y qué mejor lenguaje que el náhuatl para representar México. Además, un tecolote bastante despierto con un buen café. Con el café, está muy... Sí, justo pensé eso yo. Café, búho, lo asocio muy bien. Está padrísimo el nombre. Oye, David, pero ¿por qué nace Tetecolo Café? Tetecolo Café nació porque, de hecho, un día estaba platicando con mi socio, que es muy buen amigo, y me presentó a otro socio, y fíjate que tuvimos la misma queja, que en los autoservicios de hoy en día, en los cafés, es más rápido bajarte y que te atiendan a que te pares en la fila, porque son 15, 20 minutos de estar esperando. Entonces, Sobre todo los transnacionales, estos que están en cada esquina, sí. Y notamos como que una necesidad en el mercado de todas las mañanas tener tu café un poco más rápido para no llegar tarde al trabajo o dejar a los niños en el colegio. Y quisimos solucionar ese problemita que pues nosotros vivíamos, ¿verdad? Claro. Oye, David, una pregunta que nos gusta mucho hacerle aquí a todos nuestros invitados. Me imagino que tuvieron tropiezos al inicio, algún bache que dijeron en su momento, híjole, no sabemos cómo vamos a salir de esta. ¿Cuál es tu caso de terror que al final del día tuviste que superar y te generó aprendizaje? Tuvimos un problemita con un proveedor que nos hacía un producto estrella que se llamaban de donas. El producto le gustaba mucho a la gente, pero nos lo entregaban de maneras muy distintas. Cada entrega era diferente. De repente nos entregaban un pan muy grande y de repente uno chiquito, y pues cómo cobrarle al mismo precio menos producto al cliente. Se enojaban Y la merma mucho. y demás. Exacto. Y como era un producto estrella no sabíamos qué hacer, pero a fin de cuentas lo descontinuamos y pues sí tuvimos unos clientes desilusionados. Sí, muy desilusionados. Son de esas decisiones que a veces tiene que tomar el negocio, Exacto. ¿no? Decisiones difíciles pero necesarias. Exacto. Oye, y ya antes de que se nos acabe el tiempo, David, a mí me agradaría mucho que le des un consejo a toda la gente que nos está viendo de qué tú o tus socios y el Tetecolo Café, ¿qué han aprendido de emprender? ¿Qué consejo le pudieran dar a la gente? Creo que el consejo más grande que nosotros tres en lo personal podríamos darles es sigan las corazonadas, háganles caso, porque honestamente mucha gente se va a poner en contra y pues muchos juegan el abogado del diablo. Creo que el hacerle caso al corazón, aunque suene muy cliché, es lo más importante. Sí, digo, ahorita antes de empezar a grabar nos platicabas que gente
con mucha experiencia, con años de maestrías, de doctorados, etcétera, les decía que no era un proyecto que podía funcionar y aquí estamos hoy platicando. Entonces, al final del día, qué buen consejo, ¿no? Muy bien. Pues David, muchas gracias por venir. A Tetecolo ustedes. Café, una opción más que tenemos para poder pasar por un café mexicano de buena calidad y para todos los que tenemos que estar a las prisas en algún lado. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Bienvenido. David. A te esperamos ustedes, pronto. gracias Luis, gracias Alejandro. Hola, en esta cápsula te voy a platicar de la Sociedad por Acciones Simplificada, alias la SAS. Te voy a contar para qué sirve, cuáles son sus ventajas, cómo un emprendedor la puede o no utilizar. Bueno, para todo esto primero quiero explicarte que una sociedad es el tipo de empresa que está contenido en la ley. Entonces la ley tiene varios tipos sociales, es decir, varios mecanismos de empresa. La SAS es una de ellas. Ahora te lo voy a resumir en 5 puntos para explicarte de qué se trata y si la puedes utilizar tú como emprendedor. Bueno, el primero de ellos es la constitución. ¿Cómo se va a constituir una SAS? Es a través de un sistema electrónico que va a tener la Secretaría de Economía, que te va a sugerir algunos estatutos sociales para que tú los elijas. Después, esos mismos estatutos se van a inscribir en los registros públicos correspondientes. Posteriormente, quiero platicarte de quiénes pueden ser los accionistas, quiénes pueden formar una sociedad como esta. Bueno, para empezar tienen que ser personas físicas. Eso quiere decir que no puede ser una empresa. Ahora, estas personas tienen que tener su RFC y su FIEL para poder acceder al sistema. Otro de los aspectos bastante importantes es que un accionista de una SAS no puede tener participación que le permita el control en otro tipo social. Es decir, que si tu socio es una persona que tiene una gran inversión en otra sociedad, la SAS no es para ti. Otro de los aspectos son las novedades. ¿Qué novedades trae esta SAS? Bueno, uno es que privilegia los mecanismos alternos de resolución de controversias. Eso quiere decir que si tú tienes algún problema con tu socio, no es necesario que vayas a juicio. Puedes utilizar otros medios como la conciliación o la mediación para llegar a un acuerdo más barato y más rápido. Otro de los aspectos importantes dentro de la SAS es el acceso a los financiamientos. La SAS se supone que debe de ser un tipo social para los emprendedores. Un emprendedor necesita financiamiento. ¿Cuál es el problema? Que hay posturas bancarias que se muestran desconfiadas de este tipo social, es decir, no saben todavía cómo y siquiera si les van a dar créditos. Otro aspecto importante es que no vamos a poder acceder a fondos de capital privado. ¿Por qué? Porque una SAS no puede tener accionistas que sean personas morales, como lo sería el fondo. El último de los aspectos es el aspecto contable. ¿Qué va a pasar? La SAS te pide que tengas y publiques unos estados financieros cada año y los publiques en una plataforma virtual. Ahora, ¿qué pasa si se te olvida? Es una causal de disolución, entonces no puede olvidársete. Otra de las cosas es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todavía no ha sido claro de la forma en la que tributarán las SAS. Si bien dijeron que iba a ser un método simplificado, no ha establecido exactamente a qué se refiere con esto y que nos deja en que las SAS no tienen en realidad una ventaja real sobre los otros tipos sociales o incluso sobre tributar como una persona física con actividad empresarial. Si bien la SAS trae muchas cosas novedosas como la resolución alterna de controversias y también la posibilidad de ser una sociedad unipersonal, es decir, en la que solamente haya una persona, este tipo social, por todo lo que la engloba, hace difícil que los emprendedores la puedan utilizar y sacarle de verdad buen provecho, al contrario de que si escogieran cualquier otro tipo social. Así, ya te dije algunos aspectos que te pueden ayudar a decidir sobre qué tipo social utilizar para tu startup. De cualquier forma, todo esto es muy conciso y si tienes más dudas, no dudes en acudir a cualquiera de nuestras redes sociales donde un abogado especialista podrá asesorarte mejor.
El día de hoy platicaremos, o discutiremos, mejor dicho, una tendencia que impulsó Arianna Huffington del Huffington Post, que se llama Sleep Revolution, la revolución del sueño. Esta tendencia señala que se tiene que mejorar el hábito de descansar y esto se debe hacer en la oficina, acondicionando ciertos cuartos especiales en donde los trabajadores puedan descansar por periodos muy cortos de tiempo. Corre cronómetro. Primero, las consecuencias tanto para el empleado como para el patrón. Es preciso señalar que para el patrón necesita producir más, necesita ser más eficiente. Y de acuerdo al Sleep Journal, 60,000 millones de dólares el año pasado se perdieron precisamente por malos hábitos de descanso de los trabajadores estadounidenses. Ahora vámonos al otro lado, el trabajador. Necesitamos descansar, se dice, entre 9 o 7 horas diarias. Desafortunadamente, por el rápido crecimiento y la industrialización del mundo, esto cada vez es más difícil. Y por lo tanto, si no podemos alcanzar estas metas, debemos de tener la posibilidad de poder descansar en el lugar de trabajo. No estoy hablando de horas, estoy hablando de minutos. Bueno, partamos de la base de que se me hace muy interesante y casi ridículo querer cuantificar cuánto dinero se pierde en base a la falta de sueño versus, por ejemplo, como le gusta tanto decir a Alejandro, la procrastinación de la gente en su lugar de trabajo. Eso pues, obviamente cobra muchísimo más dinero para las empresas. Pero bueno, saliendo de eso, también sería muy interesante saber cómo las muchas empresas del mundo podrían disponer de recursos y espacios para poder desarrollar la infraestructura necesaria para que la gente pueda tener su catrecito ahí al lado de su escritorio. Y por otro lado, dejémonos de cosas, pues el dormir en horarios irregulares interfiere con los ciclos naturales de sueño y más cansados vamos a estar al día siguiente que lleguemos al trabajo. A ver, hay que ser serios. Primero, no estamos hablando de catres al lado de la oficina. Por favor, hay que acondicionar cuartos específicos en donde el empleado puede estar tranquilo y puede estar a gusto. Entonces, ese es el primer tema que hay que señalar. El segundo tema que hay que señalar es que estamos hablando de breves siestas. Estas siestas son justamente el propósito ulterior de ellas, es el detener la procrastinación que tanto le gusta decir a Luis Donaldo. ¿Qué significa esto? La procrastinación, el perder el tiempo en el trabajo, muchas veces se genera por cansancio o por pocas ganas de hacer lo que tienen que hacer en el trabajo. ¿Por qué no mejor descansar 15 minutos, periodos cortos, y reponernos todas las energías? Por algo lo están haciendo Apple, Google y demás, Facebook, por señalar solo algunas de las empresas exitosas que ya tienen estas Sleep Pods instaladas. Bueno, obviamente no todas las empresas tienen el mismo ritmo de trabajo, los mismos horarios, las mismas facilidades, las mismas prestaciones y sobre todo también los mismos espacios como Apple, Facebook, Google. Además de que las disciplinas propias de cada profesión y de cada oficio pues, no permiten así como así poderse desconectar 15, 20 minutos cada vez que queramos para ir a tomar un power nap. Digo, a mí me encantaría también poderlo hacer, pero no siempre se puede, por un lado. Sin embargo, tomemos en cuenta que el sueño irregular y sobre todo la interrupción irregular de los periodos de trabajo pueden llevar a problemas neurológicos, pueden distorsionar ritmos vitales, pueden alterar incluso nuestro metabolismo haciendo que nos cansemos mal, que nos cansemos más, podemos tener malestar corporal y puede incluso hasta promover el incremento de insomnio que se causa precisamente por tomar estas siestas, porque en la noche pues, ya no tenemos esa necesidad de descanso. Yo creo que no tiene nada de malo aspirar siempre a mejorar. ¿Por qué no ser el Facebook de mañana, el Google, el Apple de mañana? Yo creo que de algo se puede empezar, ¿no? A lo mejor ahí sí regresamos al catre que decía Luis Donaldo. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar con algo en aras de mejorar? Y en segundo lugar, una premisa que nunca falla. A mayor descanso, mayor productividad. No se tiene que hacer un estudio para analizar esto y es innegable que cada vez más, por todo lo que hemos mencionado, se descansa menos, es menor el tiempo y es menor la calidad. Entonces,
¿por qué no acondicionar estos cuartos y de cierta manera fomentar una felicidad para el empleado? Y el patrón lo va a ver inmediatamente reflejado en los números. Aumenta la creatividad, aumenta la atención en el trabajo, aumenta el sentido de pertenencia y hasta ayuda a controlar las emociones. Nuevamente digo, volvemos a como que Alejandro no entendió que fue una expresión el tema del catrecito. O sea, peor aún sería tener que adecuar cuartos enteros para que la gente pueda dormir ahí. Digo, estaría genial, pero realmente las compañías que puedan disponer de esos recursos y de ese tiempo del cual no van a poder disponer de sus trabajadores en horario laboral, les va a crear, yo creo que incluso hasta abismos más grandes de pérdidas o de derroches financieros para muchas de estas industrias. No solamente eso, digo, la productividad se ve afectada, podemos tener periodos de tiempo donde vamos a estar incluso más aletargados por estar teniendo intervalos inconstantes de sueño. El tema de la creatividad, como se puede promover, puede también verse muy disminuida por lo mismo. Además de que los horarios y nuestros ritmos de trabajo no van a ser constantes. Entonces, o estamos realmente condicionados para un tema constante o no. Bueno, como conclusiones, definitivamente no es para todos. Hay que analizar qué tipo de trabajo para este tipo de esta tendencia, ¿no? Estas sleep pods, como se les conoce. En muchos lugares, obviamente sí se va a poder dar este tipo de prestaciones. El famoso Power Nap muchas veces sí es una herramienta muy constructiva para poder reabastecer de energía al trabajador y volverse con todas las pilas a su lugar de trabajo. Pero, nuevamente, este es un tema que no funciona para todas las personas y, por supuesto, no para todas las empresas. Claro, ¿por qué no empezar con una hamaca? En eso estamos de acuerdo. El día de hoy tuve el placer de platicar con el licenciado Jorge Emilio Garza, empresario consolidado en los sectores automotriz y de franquicias de todo el país y actualmente el ganador a la medalla del Mérito Cívico 2016 del Estado de Nuevo León. Acompáñenme a disfrutar la primera parte de su entrevista. El día de hoy nos recibe el licenciado Jorge Emilio Garza. Muchas gracias por recibirnos aquí. Empresario que acaba de ganar la medalla del Mérito Cívico 2016 por el Estado de Nuevo León, que se ha consolidado en su trayectoria como líder en el sector automotriz, líder también en el sector franquicias, y de hecho hoy estamos en una de sus franquicias más exitosas antes de la apertura en el Cirlón de Stockade. Pues bienvenidos, Alejandro, un gusto que estén aquí con nosotros. Licenciado Jorge, lo primero que a mí me gustaría preguntarle es sobre sus inicios. Bien, yo tuve que empezar a trabajar en la escuela. De hecho, el segundo año de la escuela yo estaba en el tecnológico, mi padre tuvo problemas económicos y tuve que empezar a trabajar medio tiempo para poder financiar mis negocios. Eso fue difícil porque los tiempos no estaban antes tan preparados como ahora. Ahora hay más facilidades de que los estudiantes puedan trabajar. Anteriormente los horarios de las escuelas y de los negocios no daban esa facilidad, pero eso me ayudó mucho a ir practicando lo que veía en la escuela, lo que estudiaba, y eso también me ayudó a que cuando salí yo ya de la escuela, pues ya tenía una carrera avanzada en el grupo donde yo trabajaba, y cuando mis compañeros de escuela que se estaban recibiendo y iban a buscar trabajo, pues yo ya tenía un puesto arriba de los compañeros míos que entraban al mismo grupo. Y una experiencia y con una experiencia real, ¿verdad? Porque también me ayudó a que todos los trabajos que te encargan en la escuela, sobre todo en los últimos años, pues los hacía ahí mismo en el grupo, ¿verdad? Entonces eso me ayudó mucho. Sí me perdí algunos viajes de estudio y a veces de pachanga también con los compañeros, pero pues bueno, no se puede todo. Y la verdad, esto lo digo con orgullo, porque aparte de que me ayudó a financiar la escuela, me ayudó mucho profesionalmente a desarrollarme, ¿verdad?
Oiga, y otra cosa que a mí me llama la atención y creo que a todo el mundo que nos está viendo también, vi en su currículum que ha tenido varias actualizaciones académicas durante su vida. Una de las preguntas que nos hacen los emprendedores es, ¿realmente sirve todo lo académico a la hora ya de emprender un negocio o no? Definitivamente sí. Desde luego, yo creo que siempre se debe de combinar el estudio con la práctica, ni pura práctica ni puro estudio. Pero ahora veo que es una tendencia de los grandes grupos industriales en donde no contratan a profesionistas que no tengan su maestría. Y ya, por ejemplo, también las universidades están pidiendo doctorados. Entonces, sí es importante que el estudiante diga, oye, yo no termino al salir de la profesional, sino que busque estudiar una maestría. En el caso mío, yo conseguí una beca para irme a Italia 6 meses a hacer un posgrado, cosa que me ayudó mucho primero a conocer otra parte del mundo. Y ahora es más fácil con tan abierto que está, y ahora que los estudiantes tienen facilidades de hacer parte de su escuela en el extranjero, anteriormente no era así. Entonces me ayudó mucho en mi vida personal, conocer otras culturas y aparte ver otras empresas, porque parte de la beca que yo tuve era es estar en empresas además de escuela. Y me ayudó a ver en otra latitud cómo se manejaban los negocios. Y posteriormente tomé una actualización aquí en el IPADE, que también es un organismo que ayuda mucho porque es con el método de casos. Entonces son cosas prácticas que ves cómo la resolvieron otras personas y que te abre mucho el panorama de qué debes de hacer ante una problemática que tienes Realmente, o en una oportunidad. Teoría aplicada. Así es, creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Qué bien. Oiga, y otra cosa que también es muy importante recalcar, la medalla al mérito cívico. Esa, ¿cómo es del año 2016? ¿Cómo la ganó? ¿Nos puede platicar un poquito de lo que significa para usted? Bueno, a mí me dio mucho gusto, la verdad, el que me la hayan otorgado. Yo no sabía que estaba participando en ese proceso porque me nominó, vamos a decir, una de las instituciones que yo apoyo. Y me gustó mucho el proceso de cómo se manejó en este año, que hubo un consejo, anteriormente era más dedazo de las autoridades o del gobernador a quién dársela, y ahora se manejó por un consejo independiente y fue el que vio todas las solicitudes y decidió a quién otorgársela. Lo que yo creo e invito además más empresarios a que los inscriban en este programa, que es muy interesante, y que creo yo que si hay más candidatos, pues a lo mejor no me lo habían dado a mí porque hay gente más calificada, pero sí que se inscriban en esta medalla. La verdad es un reconocimiento, un mayor reconocimiento del Estado. Me sentí muy contento de recibirla y sobre todo de darle las gracias a toda la gente que me ha apoyado. Muy bien, muy bien. La pregunta de la que casi ningún empresario se salva, licenciado Jorge, ¿cuál es su mayor éxito y cuál es su mayor fracaso y qué aprendizaje tuvo de cada uno? Bueno, los éxitos pues ha sido ver las áreas de oportunidad que hay en donde se considera que hay áreas de oportunidad y que se pueda poner un negocio que vaya a ser exitoso. En el caso nuestro, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo, casi 25 años en el Grupo IMSA. Esto me ayudó mucho a, pues primero, el estudiante que sale muchas veces no trae la disciplina de horarios de trabajo y de lo que se debe de hacer en una empresa. Me ayudó el trabajar en una empresa, en un grupo industrial, primero a tomar la disciplina del trabajo. Posteriormente a desarrollarme y de los ingresos que yo tenía, pues ir haciendo un guardadito, un pequeño ahorro para cuando hubiera la oportunidad de empezar con un negocio personal. Mi padre siempre me dijo, trata de trabajar para ti mismo, o sea, no le des de ganar a otros, sino que la ganancia de lo que tú haces sea para ti mismo. Entonces siempre tuve eso en mente. Cuando yo trabajaba en otra empresa, pues desde luego hacer el mayor esfuerzo para que los negocios vayan bien y la persona que te está pagando un sueldo,
reciba más de lo que está esperando de ti, ¿verdad? O sea, que los negocios sean muy exitosos y siempre yo, cuando trabajaba en otros grupos, siempre veía los negocios como personales y muchas veces cuando mi jefe me preguntaba, oye, ¿tú qué harías? O sea, cuando yo le iba a presentar un negocio o una oportunidad o un problema, me comentaba, si el negocio fuera tuyo, ¿tú qué harías? Entonces siempre consideré que los negocios que yo manejaba, operarlos como si el negocio fuera mío, siempre con mucha disciplina en cuestión de gastos y siempre también viendo las oportunidades y, ¿por qué no?, corriendo riesgos, porque el que gana no nada más es emprender, sino muchas veces cuando la situación está fácil, pues no tiene mucho chiste. La cosa es cuando una situación como la que estamos viviendo ahorita de crisis, ver las oportunidades que hay y ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que cuidar y qué tenemos que arriesgarnos para emprender. Yo siempre he dicho en un negocio nuevo que hay que medir fuerzas y sobre todo yo digo medir el barranco. O sea, si vamos a tirar un brinco, tenemos que medir el barranco para ver si lo vamos a poder superar. Y luego, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, yo tuve una experiencia muy agradable, pude crecer cuando trabajaba en Grupo IMSA, pude crecer muy rápido, desde luego echándole todas las ganas, todos los kilos, para que el trabajo nuestro fuera redituable y pude ir creciendo y escalar los puestos más altos del grupo. Aquí termina la primera parte de la entrevista al licenciado Jorge Emilio Garza. Estén pendientes de nuestras redes. Esto fue Comienza Ya.